aquí en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Tito capítulo 2, versículos 6 y 8. Tito 2, hoy voy a hablar sobre el carácter. Hoy vamos a hablar del carácter de Dios. El carácter que como hijo de Dios, Dios nos llama y nos exhorta a tener. Dios nos llama a ser hombres y mujeres de carácter, pero no de mal carácter, sino un carácter que trae honra y gloria a Dios. Mire cómo dice Tito 2, 6 y 8. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. El consejo de Tito a su discípulo dice, refleja, hagas todo lo que hagas, refleja la integridad. Y en sí eso es el núcleo de lo que es carácter. Antes de definir la palabra carácter, porque vamos a hablar de eso, quiero darle algunos ejemplos de lo que es carácter, porque creo que nos va a ayudar a definirlo aún mucho mejor. ¿Por qué llamamos a las letras del alfabeto characters? ¿Sabía usted que las letras del alfabeto así se llaman? Characters. ¿Y por qué las llamamos así? ¿Alguna vez se ha preguntado usted? Quizás no, ¿verdad? La letra A siempre es la letra A. No importa donde usted la ponga, será la letra A. ¿Qué quiero decir con esto? Que a las 3 de la mañana la letra A es letra A. Esté lloviendo o no lloviendo, la letra P, siempre P. Y la letra C, aquí en Houston, y si vuelo para Argentina, es C. Pero si me voy para China, la C sigue siendo C. Por eso es que las letras se le llaman characters, porque no cambian. Igual que los números se le llaman characters. ¿Por qué? Porque el 1 es siempre 1 y el 2 será siempre, sea el domingo o sea el martes, es carácter, es lo mismo. Aún los monumentos, las estatuas, se le llaman characters también. Y es por la misma definición, que no cambian. Al menos que sea algo raro, ¿verdad? Un monumento no cambia. Una persona de carácter no vive conforme a lo que es popular, vive conforme a principios. Una persona de carácter no vive conforme a lo que es hoy popular, sino vive conforme a principios. Para usted y para mí que somos cristianos, porque seguimos a Jesucristo, principios bíblicos. Esta es la razón por qué es muy difícil para los políticos tener carácter. ¿Se da de cuenta? Porque la política se basa en ¿qué? Popularidad. Y esto significa que literalmente sacrifican sus principios para promover popularidad. Y por eso es que un político casi nunca tiene carácter. Porque venden su carácter por popularidad, lo que la gente quiere. Y eso está bien con un político. Bueno, no está bien con un político, ¿verdad? Pero aún es todavía más serio cuando los predicadores se comportan como políticos. O cuando el cristiano, usted y yo, nos comportamos como políticos. Y vendemos nuestros principios, escúchenme, el martes. A veces no llegamos al martes, mañana mismo, lunes. Y en ocasiones saliendo de la iglesia, vendemos nuestros principios por popularidad, por lo que es bueno. Ese tipo de carácter, de popularidad es lo que cancela el carácter que Dios quiere construir en nosotros. Y ese carácter, cuando se cancela,
cancela también la confianza. Ahora, ¿qué es carácter? Ahora sí quisiera definir qué es carácter. Dice que se conoce como carácter a un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. La palabra carácter del original griego, character, que a través del latín se traduce character, que significa el que graba. Eso significa carácter. En su raíz, el que graba algo. La idea es del escultor que toma una piedra y agarra su cincel y su martillo y empieza, y empieza, y empieza. Y con dedicación y arduo trabajo graba algo, que lo que termina siendo un monumento que viene siendo carácter. Pero toma pinceladas y martillos y dedicación y perseverancia para construir el carácter de nosotros. Si nosotros nos dejamos así, ahí a lo que va, hoy somos unos y mañana somos otros. Dicho esto, ¿es usted la misma persona? ¿Somos las mismas personas? ¿O aquí somos uno y allá afuera nosotros somos, no? Es triste, ¿no? Que venimos, a veces sonreímos, saludamos o nos sonríen o nos saludan, por no decir nosotros mismos, para no ponernos como los villanos. Nos saludan, nos sonríen y nos dicen aleluya, pero detrás de nuestras espaldas son otras personas. Eso es lo opuesto realmente a carácter. Cuando una persona es una cosa aquí y es otra cosa afuera, allá, a donde nadie lo ve. Que aquí son aleluyas, que aquí son gloria a Dios, pero en el teléfono pasan hablando mal de otras personas. Eso es una falta de carácter. El venir y decir que soy algo, pero no comportarme congruentemente a lo que estoy declarando que soy. Eso es una falta de carácter. El carácter es uno mismo. Una persona sin carácter es alguien que no se puede predecir. Porque su sí hoy, mañana va a ver cómo amanece. No se puede predecir. Hoy te dice que te ama y cuán bueno eres y qué genial eres y todo esto. Pero mañana, quién sabe. No sé. Déjame ver. No estoy seguro con esto. Eso es una falta de carácter. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de ser personas de carácter. Dios nos lo dice bien claramente, que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea no. Disculpen que tengo un poco de tos. Ahora, ¿por qué los cristianos deben de ser personas de carácter? Porque la gente no sigue a gente que no confía. Y la falta de carácter, si produce algo, produce desconfianza. Ya no se sabe con quién hablar. Y si no confío en ti, y si esa persona no puede confiar en nosotros, porque decimos que somos cristianos en casa, pero cuando estamos allá en el barrio, y cuando estamos en la calle, y cuando estamos manejando, y cuando estamos en la tienda, somos otro, ¿cómo podría confiar en nosotros o el mensaje que nosotros llevamos? Si en un lugar somos una cosa, pero en la casa somos otra cosa, hermanos. Esa desconexión es una falta de carácter. El venir y decir aquí que yo soy esto y lo otro, pero llegar a la casa y decirle a mi hijo, dile que no estoy. Y va el niño y le dice mi papá que no está en la casa. Eso es una falta de carácter. Y lamentablemente, como se está viendo más y más y más. El carácter cada vez se pierde más y más. Un buen carácter trae lealtad. Una persona de carácter es una persona leal, que vive
su compromiso. Muchas gracias. Que vive sus compromisos y que afrenta sus compromisos. Ahora usted dice, bueno, esto ya casi parece que usted está hablando de una persona perfecta. No, tampoco. Pero sí estoy hablando de una persona transparente. Una persona que dice, soy esto y me esfuerzo en realmente hacerlo. Me esfuerzo realmente en vivirlo. Realmente hay un esfuerzo legítimo dentro de mí de hacer lo correcto. Y no simplemente de decirlo, decir palabras sueltas, vacías, sin nada. Esa persona es una falta de carácter. Quiero extenderme un poco más en la definición de lo que es el carácter, porque siento que es una palabra bien profunda para poder ver la importancia de esto. Primero, el carácter es un compromiso a valores que nos comprometemos. El carácter es un compromiso a valores que nosotros mismos como individuos nos comprometemos. Eso es carácter. ¿Qué son valores? La pregunta sería, ¿verdad? Son cosas que usted y yo valorizamos. Así de sencillo, no es nada complicado. Es lo que usted y yo valorizamos. Esos son nuestros valores. Lo que yo valorizo, lo que usted valoriza, esos son nuestros valores. Ahora, déjeme darle un ejemplo. Si usted valora su compromiso matrimonial, si usted lo valora, usted no cometerá adulterio, porque es algo valoroso para usted, ¿verdad? Obviamente. El adulterio, entonces, es una señal de que una persona no valora su commitment, su compromiso matrimonial, o lo tiene como un poco valor, o casi por nada. Y porque no valora su propio compromiso, esta persona no es respetada y no es confiada. No es que alguien le dijo vete a casar. En ocasiones sucede, ¿verdad? ¿Te casas o te casas? Y dice, ay, así fui yo. Raramente, pero sí sucede. Y no le diga a su esposo que así fuiste. Sucede. Pero ¿qué pasa? Nos comprometemos por voluntad propia. ¿Y qué pasa luego? Fallamos a nuestra responsabilidad, a nuestro compromiso. Y esto trae una falta de confianza y trae una falta de respeto. Y lo tremendo que esto es que luego los valores se empiezan a perder. Los valores, hermanos, que tenemos nos protegen. ¿Cuál es la importancia de los valores? Ahí está. Los valores de cada persona son aquellos que nos guían a lo largo de todas nuestras acciones y decisiones. E incluso en nuestra lista de prioridades vitales y colectivamente nos ayudan a avanzar como persona. Los valores nos guían. Donde no hay valores, no hay guianza. Y donde no hay valores, no hay carácter. Nos guían. ¿Qué importancia es volver a los valores? A lo que es importante. La honra, el respeto, la armonía, la paz. Valorar el matrimonio. Que desde pequeñito crezcan nuestros hijos diciendo, esto es algo honroso, esto es algo importante, esto es algo de valor. Se trata con mucho cuidado. Y está como los platos que tenía mi abuelita ya guindados en la cosilla aquella ahí en el comedor, que lo utilizaba cuando venía yo no sé quién. Pero cuidadito, se le intentaba uno bajar uno de allá. Porque era algo, creo que decía que era chino, no sé. A mí que me dio chino a mí, pero era algo de valor para ella. Era algo especial y todos lo sabíamos. ¿Sabías que también era especial el teléfono? Nos pusieron teléfono en la casa. ¿Usted cree que yo tuve la oportunidad de contestarlo una vez? Que ese era único. Y si yo estaba y sonaba, oh, yo estaba que, ¡ay! Pero no éramos permitido tocarlo, porque era algo, wow, teléfono en la casa.
El televisor era otra cosa. Cuando mi abuelo se sentaba, hasta ahí llegaban todos, ¿no? Llegábamos nosotros, no más comiquitas. Los valores se están perdiendo. Y porque se pierden los valores, se pierde la falta de carácter. So, cuando vienen las luchas, cuando vienen los problemas, cuando vienen las decisiones, no hay un carácter forjado para aguantarlos, vivirlos y soportarlos como deberíamos de. Cuando viene la tentación de robar o hacerlo chueco o hacerlo malo, no hay un carácter forjado porque no hay una base donde se siente el carácter que se llama valores. Especialmente cuando nosotros nos llegamos a ser un ejemplo de esos valores. Esto es un llamado de urgencia a volvernos atrás y a empezar. ¿Dónde están mis valores? ¿Dónde yo dejé mis valores? Porque siempre, todos vamos a necesitarlos. Segundo, carácter es la dedicación a un conjunto de normas sin vacilar. Es la dedicación a un conjunto de normas que no vacilamos con esas normas. En otras palabras, ¿cuáles son las normas que me he puesto para mi propia vida? Esto es importante porque mis normas producen mi carácter. Mis normas producen. Y dice, Pastor Omar, ¿qué son las normas? Un ejemplo de una norma, yo no digo mentiras. Yo no digo mentiras. Otro ejemplo de una norma, yo no robo. Yo no hablo mal de otros. ¿Qué es conocido? AKK, chisme. Ya entendieron, ¿verdad? Esas son mis normas. Estas normas producen en mí carácter. Entonces, ¿qué? Yo tomo la disciplina, la dedicación a un conjunto de normas que no vacilo con ella. Son lo que son. Y vivo conforme a esas normas. Es interesante porque cuando hablamos de normas, hablamos de lo normal. Psicológicamente, habla de lo normal, normas, de algo que debe ser normal para nosotros y cotidiano en el mundo entero. No robar, no mentir, cosas tales como esta, no hablar mal de otro. Esas deberían ser nuestras normas. Estas normas van a producir en nosotros carácter. Tercero, el carácter es disciplina autoimpuesta. El carácter es disciplina autoimpuesta. Una persona de carácter no necesita la policía. ¿Escuchó? Una persona de carácter no necesita tener un policía ahí al lado de uno. ¿Por qué? Porque ellos mismos se vigilan. Porque han desarrollado por medio de la disciplina carácter. De que no necesitan a alguien al lado ahí diciéndole lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Sino su disciplina le ha producido a ellos carácter. Una persona de carácter se encierran a ellos mismos en una prisión por sus propias convicciones. Y saben, tiran la llave. Dice, es así y me voy a disciplinar. Ahora que he definido un poco la palabra carácter, la pregunta es, ¿tiene usted carácter? En 1 Samuel 16:7, Dios le dice al profeta, un hombre de Dios, que Dios lo usó poderosamente en varias ocasiones. Dios le dice a su profeta, Dios le dice a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú la ves, no ve las cosas de afuera. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el carácter, el corazón. Aquí somos aleluya y gloria a Dios y nos queremos y nos amamos, pero no es así la realidad. Hay otra verdad, lamentablemente. Dios le dice a este hombre, ve y escógeme a un hombre, pero le dice
de entrada, mira, Samuel, no te vayas por lo que ves. No te vayas cómo se mira, cómo actúa. No te vayas por eso. Porque la gente busca la apariencia, pero yo conozco el corazón. Wow. Eso es carácter. Y Dios busca, porque a Dios no podemos engañar, ¿verdad? Dios busca hombres y mujeres de carácter. Hermanos, iglesia, su futuro y mi futuro depende del carácter que tenemos y no de la carisma. Depende de nuestro carácter y no de nuestra carisma. La mayoría de cristianos tratan de vivir de su carisma, tratan de vivir de su talento y otros tratan de vivir de sus dones, las habilidades que Dios le dio. Pero su carisma, su talento y sus dones nunca nos protegerán. Nunca nos protegerán. Su carisma, su talento y sus dones le pueden incluso destruir. Lo único que puede protegerlo a usted y a mí es nuestro carácter. Tener carisma, talento y dones sin carácter es una fórmula para la destrucción. Tener carisma, talento y dones, habilidades, pero no tengo un carácter, es una fórmula para destruirme. Y quizás por esa es la razón que a veces digo yo, quizás no prosperamos o no avanzamos o no llegamos donde deberíamos o queremos y anhelamos llegar por la falta de carácter. Porque que recibir un talento, un don de parte de Dios y no tener el carácter ya formado, ciertamente nos destruiría. Destruiría, no chifla. Alguien lo dijo así, el talento es un don, pero el carácter es una elección. Se elige, se busca, se aprende, se aguanta. Ahora, el talento es un don, pero no el carácter. La escuela no nos enseña el carácter. La universidad tampoco nos enseña a tener carácter. E incluso, hermanos, los seminarios bíblicos que se dan, la mayoría de ellos, tampoco enseñan la importancia del carácter. Y, y porque esto pasa y es una realidad, por eso es que muchos caen, porque no tienen el carácter para soportarlo. Carácter es integridad. ¿Y qué es integridad? Es tener integridad con mis palabras, mis acciones y mis hechos. Carácter es integridad. Mis palabras, mis acciones y mis hechos son ¿qué? Uno. Eso es tener carácter. Que lo que yo digo, como yo me comporto y lo que yo hago, soy el misma persona. Eso es carácter. Soy el mismo número uno el lunes, el martes y el viernes. Cuando es viernes y la patita lo sabe, ¿verdad? ¿Han escuchado ese dicho por ahí? No, ustedes saben qué bien portados son, mire. Soy yo el único que sé ese dichito, que es viernes y la patita lo sabe. La persona de carácter dice, sí, es viernes. Y yo lo sé, pero soy el mismo. Ante la tentación, ante la propuesta, cuando me siento mal o cuando me hacen sentir el mal, soy el mismo. Soy el mismo. Integrar significa una persona sin carácter dice una cosa, pero hace otra. Uno no sabe con quién está hablando. Cuando una persona no tiene carácter, uno dice, ¿con quién estoy hablando? Hoy sí, pero mañana, quién sabe. Número 4, carácter es sacrificio por principios. Carácter es sacrificio por principio. Carácter significa que usted dispuesto a sacrificar la amistad para proteger sus principios. Usted decide sacrificar muchas veces, muchas cosas, incluyendo amistades, por sus principios. Y usted dice, esta persona, este grupo de personas no me conviene.
y yo voy a sacrificar mi amistad con ellos por mis principios, que no son esos. Mis principios son otros. ¿Está usted dispuesto a perder su mejor amigo? ¿Está usted dispuesto a dejar ciertas cosas para mantener sus principios? ¿Qué cosa usted está haciendo en secreto que usted no debería estar haciendo? ¿Qué cosa está usted haciendo en secreto que no debería estar haciendo? Ahora pasemos a la Biblia. Quiero hablarle de la historia de José. José, creo que estudiando la vida de José está en Génesis capítulo 37, capítulo 50, no lo vamos a leer todos los capítulos, pero José fue un hombre, un jovencito que fue tomado por sus hermanos, le tenían odio, le tenían rencor y querían matarlo. ¿Se acuerdan la historia? Querían matarlo, pero no lo acabaron de matar, lo echaron a un oso, un pozo, ahí esperaron. Pasaba una caravana que iba rumbo a Egipto, lo sacaron, lo vendieron como esclavo, tomaron su túnica, la llenaron de sangre, se la llevaron al papá, le dijeron, mira, papá, tu hijo murió, lo encontramos, mira lo que encontramos. José es tomado, lo llevan a Egipto como esclavo a otra nación. Es allá a donde Potifar lo toma como esclavo de la casa del rey de Egipto. Ahí José empieza a trabajar y empieza a crecer. Y vemos una frase una y otra vez. Y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Pero vemos otra frase también. La frase que José hacía lo recto delante de Dios. Hacía lo recto delante de Dios. Incluso llegó en una ocasión, ya tenía él varios años sentando en casa. La esposa de Potifar quería estar con él. Él rehusaba una y otra vez. ¿Pero por qué él rehusaba? Por carácter. ¿Qué dice? No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me has reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Ese es un hombre de carácter. No había nadie, lo podían haberse escondido. Era la esposa, era una mujer seguro que muy atractiva. Pero este hombre de carácter decía, esto no se trata de yo engañar a mi jefe. A mi jefe lo engaño. Pero esto se trata de no engañar a Dios. Y para llegar ahí, hermanos, hay que tener carácter. Un carácter forjado. Para llegar ahí. Él podría haberlo hecho. Pero aún así, tener buen carácter lo llevó a la cárcel. ¿Se acuerda? Y estando en la cárcel por haber tenido un carácter forjado, uno dice, bueno, ya hasta aquí llegó todo, ya llegó a la cárcel. No, llegó a ser el mejor en la cárcel. Porque eso es carácter. No se trata de dónde usted está, o en qué lugar lo han puesto, o qué título le han dado. Carácter es carácter donde usted se pare. Lo pongan a barrer o le den un micrófono para hablarle a millones. Carácter es carácter. Estando ahí en la cárcel, dos presos tienen un sueño, él se los revela. Ciertamente el copero se olvida de José. Eso está en Génesis 20, 50, 20, donde él se olvida. ¿Y qué pasa? Finalmente se acuerda, lo sacan de la cárcel y viene este hombre a ser la mano derecha nuevamente. El primer ministro, se podría decir así, de Egipto. ¿Pero por qué? Porque había un plan. Y todo este plan se basó en el carácter de José. Días más tarde hubo una hambruna tremenda al punto que los hermanos de José llegaron a Egipto a comprar comida. Y adivinen quién se encontraron. A José. Pero ¿por qué José estaba donde estaba? Ciertamente fue un hombre de carácter. Fue tentado y fue probado. Fue probado en tres diferentes áreas, hermanos. Porque tres cosas manifiestan nuestro carácter. Próximo slide, por favor.
Tres cosas que manifiestan nuestro carácter: poder, dinero y acceso al sexo. Dele una de esas tres a alguien y si una no le funciona, dele la otra, si no la otra. Y eso va a manifestar quién realmente esa persona es. Hay personas que reciben poder, y estamos hablando poquito poder, y ya manifiesta quiénes son. Otros, denle un poquito de dinero. Ya ni te hablan. Cambian hasta de número. Y no creas que te llamaron para dártelo. Hay otros que teniendo acceso a la perdición sexual, se pierden. Esto refleja el carácter. Lo interesante es que los tres son cosas en privados y en público: poder, dinero y acceso. Estas cosas manifiestan. Si realmente te quiere conocer a alguien, dele una de estas cosas y su verdadero yo se va a manifestar. Su verdadero yo se va a manifestar. Estas tres áreas fue probado José. Él fue probado con poder, él fue probado con dinero y él fue probado con éxito. El pastor Chuck Swindoll decía algo interesante en su libro. Decía, es mucho más difícil ser bendecido con estas cosas y mantener el carácter que no tenerlas y honrar a Dios. Es mucho más difícil, dice él, ser bendecido con poder, con dinero y con una buena vida sexual y mantener el carácter cristiano que no tenerlas. Es mucho más fácil no tenerlas. Entonces, muchas veces, dice él, es necesario que no tenerlas para no apartarnos de Dios. Porque si alguien recibiera dinero, dice, ¿a qué puerto me voy a pescar? Olvídate del domingo. Si alguien recibiera poder, no estoy aquí para, no, me voy para otro lugar. Las luchas y las pruebas de la vida, iglesia, hermanos, monitorean nuestro carácter. Las luchas y las pruebas de la vida monitorean nuestro carácter. Tu carácter será tan fuerte como la tentación en que caíste. Así es de fuerte tu carácter. Quiero hacer una pregunta como conclusión. ¿Sabe usted qué hizo que Eva comiera de la fruta? ¿Se acuerda Adán y Eva? Eva viene, peca tomando de la fruta. ¿Sabe usted qué hizo? Bueno, y te dice, sí, por supuesto, pastor. La serpiente le propuso. ¿Qué le propuso la serpiente? ¿Quieres ser como Dios? Esa fue la propuesta. ¿Quieres ser como Dios? ¿Y cómo es Dios? Poderoso. Y la serpiente viene y le dice, Eva, ¿quieres ser como Dios? Iglesia, pongámonos a pensar por un segundo. ¿Acaso ya no era ella como Dios, hecha a imagen y semejanza de Dios? Unos versículos atrás dice que Dios hizo el hombre y la mujer a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiero decir con esto? Satanás siempre nos tentará con lo que ya eres. Satanás siempre nos tentará con lo que ya eres. Nuestro mayor enemigo es ignorancia de sí mismo. Ese es nuestro peor enemigo. Que no me conozco a mí mismo. Eva en algún momento se volvió ignorante de quién ella era. Y fue cuando el enemigo tiró el ataque. ¡Wow! ¿No le parece eso interesante? Dios, iglesia, nos da carácter antes de poder. Carácter antes de poder. Alguien dijo, el dinero corrompe. Pero no es así. El dinero no corrompe. El dinero solo revela la corrupción que hay en mí. Alguien dijo, el poder corrompe. Tampoco corrompe el poder. Solamente que el poder revela la corrupción que ya hay en mí. Sansón era un hombre muy poderoso.
Figurativamente era un hombre muy fuerte, demasiada fuerza, pero esto habla de un hombre espiritual poderoso, de un hombre espiritual que cuando ora cosas suceden, el poder de Dios en esta persona. Sansón era un hombre muy poderoso, pero su falta de carácter fue su destrucción. No tuvo carácter. Carácter es lo que va a definir la iglesia de Cristo Jesús en los últimos días, en los últimos tiempos. El carácter. Carácter es lo que sostendrá el poder de Dios, lo que viene es el carácter. Y Dios nos llama esta mañana a crecer en carácter. En Efesios 4:11 lo dice, no lo traje, pero dice, y es su anhelo que lleguemos todos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo, al varón perfecto, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Que lleguemos todos a ser con hombres y mujeres de carácter. Dios nos llama a ser hombres y mujeres de carácter. Que realmente haya una legitimidad en lo que yo digo y en lo que yo soy allá afuera. En lo que yo pretendo ser con ustedes y lo que yo soy con ustedes. Y no ser uno que dice, te amo y te quiero, aleluya, pero cuando te volteas, soy otro totalmente. Dios nos llama a ser hombres y mujeres de carácter. Amén. Se pone de pie conmigo.